Señor Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy la honra, me humillo a ti completamente, mi Dios. Espíritu Santo, mi Jesucristo, mi Dios, mi todo. Te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Te entrego esta enseñanza a ti, para las personas que van a estar escuchando esta enseñanza, Señor. Mi Dios Todopoderoso, mi todo, mi Señor. Gracias. Y aquí hoy vamos a hablar sobre Tierra Santa. Es lo que el Señor me dio. Los cristianos la santifican porque fue el lugar donde Jesucristo nació y desarrolló toda su vida y pasajes bíblicos, predicando y realizando milagros y soportando la pasión, muerte y posterior resurrección. Para los judíos es el lugar santo por haber albergado el templo de Jerusalén, el arca de la alianza. Según narra el libro de Éxodo de la Biblia, dicho cofre contenía las tablas de la ley. Tablas de piedra en las cuales figuraban inscritos de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Además, los grandes patriarcas y profetas judíos vivieron y fueron enterrados en estas tierras, desde Egipto a Siria. Y aquí vamos a hablar Éxodo capítulo 3 versículo 4 al 6. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te me acerques más. Le dijo Dios, quítate la sandalia. Y esto es algo muy clave. Quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Cuando estamos hablando de tierra santa, es el área, es una área santa donde Dios está y donde Él alberga, es área santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés vio una zarza ardiente y habló con Dios. Mucha gente en la Biblia experimentó apariciones de Dios en forma visible. Y una de ellas fue con Moisés, porque ellos hablaban de cara a cara. Él llamaba a Moisés su amigo. Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente. Y eso fue cuando Dios le habló a Abraham que él se moviera de la tierra donde él estaba, de sus padres, a la tierra que él tuvo fe, la tierra que él le prometió. Génesis 15, 17. Jacob luchó con un hombre, Génesis 32, 24 al 29, y obtuvo las promesas, lo que se llama hoy Israel. Él fue llamado Israel. Los israelitas fueron guiados por una columna de nubes y de fuego. Dios realizó tales apariciones para animarlos y guiarlos y probarles la confiabilidad de su palabra. Dios ordenó a Moisés que se quitara las sandalias. Al oír esto, Moisés obedeció y se cubrió el rostro. Quitarse el calzado era un acto de reverencia que comunicaba la indignidad de uno ante Dios. Dios es nuestro amigo, es nuestro Señor soberano. Cuando vayamos a Dios en adoración, debemos asegurarnos que lo hagamos con toda sinceridad y con un corazón humilde y puro. Cuando adoramos al Señor, nos humillamos a Él, somos sumisos a Él. Y Dios como uno dice, y Dios le gusta eso. Israel también a Israel se le conoce como la Tierra Santa. Es sagrado para los judíos, cristianos, musulmanes, drusos y bahá'ís. Todas las religiones y prácticas religiosas están aceptadas y permitidas en Israel. El nombre de Tierra Santa hace la relación a un hecho histórico y religioso de sacralidad de la tierra, según el concepto del judeo-cristiano. La tierra se hace santa cuando entra en el plan divino
de la salvación. Y cuando estamos hablando de la salvación es cuando Cristo muere por nosotros en la cruz para salvarnos del pecado. De la misma forma que se habla hombres, mujeres santas, Israel es un lugar santo. Este lazo entre el pueblo de Israel y su tierra fue reafirmado por las generaciones posteriores a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y aquí podemos ver 1 Corintios 2:13. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo les enseñó a los corintios a cómo obtener la verdadera sabiduría y discernimiento. Requiere que los creyentes sean guiados por el Espíritu Santo. El discernimiento espiritual nos permite llegar a conclusiones basadas en la perspectiva de Dios, tomar decisiones sabias, conclusiones basadas, y debe ser en la perspectiva, cómo uno ve las cosas en el Señor. Es decir, cuando uno tiene situaciones difíciles, reconocer la obra del Espíritu de Dios e identificar lo que es correcto e incorrecto al identificar los falsos maestros. Y aquí podemos ver Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo oró que los efesios conocieran mejor a Dios. Es lo más importante ahí. Jerusalén era una ciudad a la que Jesús fue llevado como un niño para ser presentado en el templo. Y esto lo puedes ver en Lucas 2:22. Y para asistir a las fiestas. Y esto lo ves en Lucas 2:41. Jesús predicó y curó en Jerusalén, sobre todo en los patios del templo. Jerusalén se menciona 881 veces en la Biblia. Personas que nunca han caminado por sus calles describen a Jerusalén como la ciudad santa. Es tierra santa, situada en el mismo centro de la tierra santa, porque el Señor ha escogido a Sión. La quiso por su habitación. Salmo 132:13. El profeta Joel le dijo: yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Joel 3:17. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y ahí lo puedes ver en 2 de Crónicas 7:16, que estos versículos te describen la presencia de Dios, te describe la tierra santa, te describe cómo el Señor habita en esta tierra santa que Él escogió. Jerusalén es la ciudad de Dios, es su monte santo. La escogió como su lugar de habitación en la tierra. Todos los que aman a Dios son atraídos a su hogar, que es Israel. Los que conspiran contra Dios también conspiran contra ese lugar. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso es su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Y esto lo podemos ver en Salmo 48, versículos 1-2. En otras palabras, en el libro de Apocalipsis hay una descripción de la nueva Jerusalén. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén. Cuando estamos hablando de la nueva Jerusalén, es en el cielo, con Dios, que descendía desde el cielo de Dios, preparada como nunca, como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y esto lo puedes ver en Apocalipsis 21, versículos 2 al 4. La Nueva Jerusalén es donde nosotros, es lo que Dios nos ha prometido, la vida eterna con Él en el cielo. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y un alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 21, versículos 10 al 12 y versículo 14. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad real de Dios, será centralmente importante por siempre. Jerusalén es en Israel, está localizada, es la capital de Israel, es la tierra santa, es la tierra que ha sido escogida por Dios. Y cuando yo viajé a Israel, uno siente la unción. Se siente la unción, se siente la presencia de Dios, se siente todas las áreas que yo visité en ese tiempo. Te puedo decir mi testimonio. Cuando fui bautizada en el río Jordán, se siente en Yardenit, se siente la presencia de Dios. Yo puedo ver la Tierra Santa, hasta yo traje un poco de la arena de allá y todavía la tengo, y hace como 2 años, y fue una experiencia única. Así que yo les digo, ve a Israel algún día, porque vas a sentir, vas a ir a la tierra santa, la tierra de Dios. Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad real de Dios. Será centralmente importante por siempre. Cristianos en todas partes oran por la paz de Jerusalén. Luego de leer el verso que dice, oren ustedes por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Salmo 122:6. Jesús fue criado en esta ciudad. Entonces, parte de Judea, provincia del Imperio Romano, allí predicó y obró algunos milagros. El Evangelio de Marcos asegura que limpió el templo principal al expulsar a los mercaderes de lo que habían inundado. Y hay 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aseguran que Jesús y sus apóstoles tuvieron su última cena en la misma ciudad, en Judea, donde luego fue arrestado en Getsemaní. Su juicio, pasión y crucifixión en el Gólgota también fueron en Jerusalén, así como su resurrección después de los 3 días, donde él ascendió al cielo. Después de los 3 días, después de su resurrección, tomó 40 días que él ascendió al cielo. La persecución de los romanos a los cristianos en los siglos posteriores hizo que estos se alejaran de la tierra santa, pero cuando esto acabó en el 313 después de Cristo y el imperio eligió el catolicismo como una religión oficial, y eso fue en el 380, se construyeron nuevas iglesias y el lugar se convirtió en un punto de peregrinación para los cristianos de todo el mundo. Esta tradición, que se ha mantenido hasta el día de hoy, pese a las turbulencias políticas en la zona a lo largo de los siglos. La ciudad alberga el Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado para los judíos, que fue parte del templo construido por Herodes sobre el antiguo templo del rey Salomón. Según la tradición, se ubica sobre el lugar donde Abraham, el patriarca de la religión, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Además, está en el monte del templo donde estaban guardados los 10 mandamientos que Dios
le presentó a Moisés. ¿Y qué queremos decir? Fue en el monte Sinaí. Y con esto los dejo. ¿Qué puedo decirles? Bien importante que piensen un poco. Cuando el Señor te dice la tierra santa, es una devoción que le tenemos a Dios. Es algo que aprendemos. Aprendemos de Dios cómo adorarlo. Señor Todopoderoso, mi Dios Padre, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Que esto sea de bendición para las personas que están viendo la enseñanza, Señor. Porque esta no es mi enseñanza, es tu enseñanza, papá. Mi Espíritu Santo. Me humillo a ti completamente. Me someto a ti completamente. La honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo.